Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta convocatoria de prensa. Yo quiero empezar mi intervención destacando la solidaridad de Galicia con las víctimas de la Dana. Lo hemos visto en el esfuerzo que ha hecho la Xunta de Galicia poniendo medios a disposición de la Comunidad Valenciana. Lo mismo se puede decir de los distintos ayuntamientos, de las administraciones locales y en general de la sociedad de todo nuestro país. Yo creo que la sociedad española ha reaccionado con una unidad frente a la catástrofe que ojalá se hubiese visto reflejada también en el plano político. Lamentablemente eso no pudo ser así, porque la actitud desde el primer momento del Partido Socialista fue otra, fue bien distinta. Todos recordarán lo que sucedía en el Congreso de los Diputados aquel miércoles, en el que desde el PP pedimos la paralización de un pleno, la suspensión de un pleno, para que el gobierno se fuese a trabajar a sus despachos y para que todos centrásemos nuestra atención en lo que estaba sucediendo en la Comunidad Valenciana. Lamentablemente el Partido Socialista antepuso sus intereses partidistas por encima de cualquier otra cuestión. Mientras nosotros pedíamos la suspensión del pleno, la suspensión total del pleno, el Partido Socialista lo que quería era la toma de control del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y nombrar por la puerta de atrás a 11 representantes del PSOE y sus socios. Mientras se vivía esta auténtica catástrofe, el principal interés del gobierno era lograr el apoyo para aprobar los presupuestos generales del Estado y sacar tajada política de la tragedia, o veíamos a un Partido Socialista que gestionaba por la puerta de atrás una moción de censura en uno de los ayuntamientos afectados por la Dana. Yo quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat Valenciana frente a esta catástrofe, pero también tengo que decir que siento que la Generalitat Valenciana ha estado sola, muy sola, y ha estado abandonada por parte del Gobierno de España. Mucho se ha hablado de la agenda del presidente de la Generalitat, cuando quien estaba sentado en el CECOPI era el gobierno autonómico y quien estaba lejos, muy lejos, era el gobierno de España. Sánchez en la India, la vicepresidenta Rivera en Bruselas y en París, y el número 2 de Rivera, el secretario de Estado de Medio Ambiente, en Colombia. Creo que hace falta unidad. Y nosotros en el Congreso de los Diputados lo que hemos dicho es que apoyaremos todas las acciones del gobierno para apoyar a las víctimas de esta tragedia, de esta catástrofe. El gobierno sabe que tiene nuestros votos para aprobar, convalidar en el Congreso los reales decretos de ayudas para las víctimas. Hasta el momento ha habido un primer real decreto, desde nuestro punto de vista insuficiente. La Generalitat ha cifrado en 34.000 millones de euros la ayuda que necesita la comunidad para hacer frente a la catástrofe, y hemos visto que el primer Real Decreto ronda los 10.000 millones de euros, pero ojo, 5.000 de ayudas y 5.000 de créditos. El gobierno tiene que ayudar con más medios y no dando créditos como si fuesen una oficina bancaria, sino dando un apoyo firme y real a las personas que en este momento lo están pasando mal. El gobierno ha anunciado un nuevo Real Decreto. Desde luego sabe que todo lo que sea ayudar a las víctimas de esta catástrofe va a contar con nuestro apoyo, con nuestro respaldo parlamentario para sacar adelante la convalidación de todos esos Reales Decretos de ayudas a las víctimas. Tengo la sensación de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica está más preocupada de lo suyo que de lo de todos. Más preocupada de conseguir ser comisaria europea y lograr los apoyos necesarios para lograrlo, que de atender a sus responsabilidades. Si uno mira la agenda de la ministra de Transición Ecológica de los últimos meses, podemos comprobar que no ha acudido al Congreso de los Diputados a la mitad de las sesiones de control. Es una ministra que vive en la huida permanente, más preocupada de sus propios intereses que de la gestión de las competencias que le son propias.
y creemos que no ha estado a la altura. No ha estado a la altura en esta crisis. Ha estado esquiva, huida, desaparecida durante 9 días y ayer ha reaparecido, pero ojo, para dar una rueda de prensa, para conceder una entrevista. Creo que no es de recibo. La próxima semana el presidente de la Generalitat Valenciana comparecerá en las Cortes Valencianas para dar cuenta de la gestión de su gobierno frente a esta catástrofe. No hará lo mismo Pedro Sánchez. Ni Pedro Sánchez ni María Teresa Rivera. Pedro Sánchez se va nada más y nada menos que a Azerbaiyán a una cumbre del clima, vaya paradoja, para evitar el control parlamentario y para no tener que dar cuenta de su no gestión con respecto a esta catástrofe. Y la señora Teresa Rivera hará exactamente lo mismo. Tampoco estará en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión o su no gestión al frente del ministerio que hasta el momento ocupa. Está más preocupada de sus ambiciones personales y políticas que de las competencias que le corresponden por el ministerio que ocupa. Y quiero decirlo claro, lo que no nos vale para España, no nos vale para Europa. Creo que Teresa Rivera no debería ser comisaria europea. No debería serlo. Ha demostrado a lo largo de los últimos años, pero especialmente a lo largo de los últimos 10 días, no estar a la altura del cargo que venía ocupando y por lo tanto ha demostrado no estar a la altura del cargo al que aspira. Eso es lo que pensamos desde el Partido Popular de España. Hoy estamos aquí presentando una iniciativa que llevaremos al Senado y al Congreso, haciéndonos eco de un acuerdo que ha adoptado recientemente el Parlamento de Galicia, reivindicando la llegada del AVE a Lugo y a Ferrol. Hoy Adif no nos ha dejado estar dentro de la estación, ellos sabrán por qué, probablemente para que no se vea que el servicio ferroviario en Ferrol-Terra es muy deficiente, francamente deficiente. Probablemente no nos han dejado entrar al interior de la estación para que los medios no pudiesen comprobar que es una estación fantasma, una estación vacía, porque ir en tren de Ferrol a Coruña lleva el doble de tiempo que por carretera. Y Pedro Sánchez no tiene excusas, porque es que lleva gobernando España 6 años. Y el AVE a Ferrol y a Lugo lleva abandonado 6 años. Aquí en Galicia no podremos hablar de AVE a Galicia mientras el AVE no llegue a Ferrol y Lugo. Hoy está conectado a la alta velocidad Ourense. El AVE llega a Ourense, pero no llega a toda Galicia. Y por lo tanto nosotros vamos a trabajar en el ámbito institucional para lograr que se revierta la situación y que el AVE por fin pueda ser una realidad y tenga un horizonte temporal para Ferrol y para Lugo. Desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, el AVE a Ferrol y a Lugo han estado olvidados. Ahora, viendo por qué investiga el Tribunal Supremo al exministro Ábalos, podemos entender por qué. Las prioridades del Ministerio de Transportes de Pedro Sánchez eran otras. Desde luego no era traer el AVE a esta ciudad, al noroeste peninsular. Vamos a trabajar unidos y vamos a trabajar intentando que esa unanimidad que se dio en el Parlamento de Galicia se pueda llevar también al Congreso de los Diputados y al Senado. Esa es nuestra responsabilidad como partido que pretende ser el partido que mejor represente a todo nuestro país y desde luego no puede haber españoles de primera y españoles de segunda en función de los votos de los independentistas que necesite Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Le pedimos al gobierno que invierta lo que no ha invertido hasta ahora, que recupere el tiempo perdido y ya no valen excusas. Pedro Sánchez lleva 6 años al frente del gobierno de España y Yolanda Díaz, que creo que era de Ferrol, algo podrá decir en la mesa del Consejo de Ministros sobre esta reivindicación. Por mi parte nada más y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queréis plantear. Al margen de la actuación del Gobierno central, ¿de verdad que cree que Carlos Mazón ha estado a la altura?
Mire, yo creo que este no es el momento de analizar las responsabilidades políticas. Estamos aún gestionando la salida de esta catástrofe y creo que es el momento de trabajar juntos, unidos, para atender a las víctimas, para recuperar la situación de Valencia y que se pueda volver a la normalidad cuanto antes. Yo lo que sé es que yo lo que sé. El presidente estaba comiendo una comida privada ese mismo día. Mire, el CECOPI estaba reunido y trabajando y el presidente de la Generalitat, tal y como han informado, estaba en perfecta conexión con los miembros del CECOPI perfectamente informados. Ayer hemos visto un nuevo intento de tergiversación por parte del Partido Socialista. Ese Partido Socialista que contrata publicidad en redes sociales, no para aportar información de servicio público a los ciudadanos, no, para atacar al presidente de la Generalitat en plena crisis, en plena catástrofe. Ese es el Partido Socialista. Yo lo que puedo decirle es que la Generalitat ha puesto todos los medios que tenía a su alcance a disposición de la atención de esta catástrofe y el Gobierno de España no. El Gobierno de España creo que ha quedado perfectamente retratado con esa frase que perseguirá a Pedro Sánchez hasta el final de su vida política. Si necesitan ayuda, que la pidan. No, es que las administraciones tienen competencias y responsabilidades que son irrenunciables y lamentablemente el Gobierno de España no ha estado a la altura y el Gobierno de España dejó sola a la Generalitat Valenciana. Dejó sola a la Generalitat Valenciana. Ayer hemos podido ver un mensaje que le remitía la vicepresidenta tercera al presidente de la Generalitat, diciéndole que había cierta preocupación en la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ese mensaje era de las 8:20 de la tarde. La Generalitat ya había lanzado las alertas, ya había actuado. Ponerse en contacto con él por teléfono, no sabemos. Claro, hasta 4 veces. En las mismas horas, después de la alerta de la Confederación. La información que tenemos es que le llamó en esas horas, donde, por cierto, parte de las comunicaciones en la Comunidad Valenciana ya fallaban. Lo único que sabemos es que Sánchez lleva siendo presidente del Gobierno desde hace 6 años, que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar nada se ha hecho para atender debidamente el barranco en cuestión que ha provocado las riadas, y yo creo que si uno analiza lo que sucedió el día 29 de octubre en la Comunidad Valenciana, podemos decir que ha habido 2 días distintos, hasta las 7 de la tarde y después de las 7 de la tarde. Hasta las 7 de la tarde había una alerta de lluvias, una alerta roja por lluvias. La Generalitat Valenciana tomó medidas para hacer frente a esa alerta por lluvias. A partir de las 7 de la tarde, la alerta es bien distinta. La alerta a partir de las 7 de la tarde es un posible desbordamiento del Barranco del Pollo y la posible rotura de una presa, que afortunadamente no rompió. Y por lo tanto, yo creo que hay que contextualizar las cosas para entender el comportamiento de uno y de otros, porque estamos hablando de qué ha pasado en el CECOPI, pero lo que no sabemos es de qué hablaron los ministros que se reunieron en un comité de emergencia a las 11 de la noche, porque lo cierto es que no se adoptaron medidas en esa reunión. Y no se adoptaron medidas porque el número 1 estaba en la India, la vicepresidenta tercera estaba entre Bruselas y París, y su número 2 estaba en Colombia. Quien estaba en Valencia atendiendo a esta emergencia con todo su gobierno desplegado era Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Cree que las informaciones sobre esa actuación política o incluso su propia agenda, que llegan de medios de muy diferente línea editorial, van a permitir que Mazón aguante más días? Mire, las responsabilidades políticas se dirimen cuando llegue el momento y en los foros donde debe hacerlo. Y la realidad es que Carlos Mazón comparecerá la próxima semana a las Cortes Valencianas y Sánchez y Rivera no. Eso es lo que distingue a las dos personas. Carlos Mazón lo que está haciendo es gestionar una catástrofe de primer nivel, dando la cara, poniendo todos los medios de la Generalitat a disposición de las víctimas, de los afectados, para tratar de lograr la recuperación cuanto antes de Valencia,
lamentablemente el gobierno no ha estado a la altura desde el primer momento. Creo que el domingo pasado hemos visto una imagen que también perseguirá a Pedro Sánchez hasta el final de sus días políticos, que es la actitud de unos y de otros. Es evidente que lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, que es una catástrofe sin precedentes en el último siglo en nuestro país, pues ha llamado la atención de toda la ciudadanía y desde luego ha mostrado las debilidades que tenemos ante emergencias de esta característica. Lo que no esperábamos es que mientras la Generalitat se remanga poniendo todos sus medios a disposición, el Partido Socialista buscase tajada política, que es lo que ha hecho, intentando aprobar la renovación del Consejo de Radio Televisión Española por la puerta de atrás y aprovechando un momento tremendamente desgraciado para nuestro país, pagando campañas de desprestigio del presidente de la Generalitat en el momento de la propia tragedia, cuando aún se está procediendo al rescate de personas y de cadáveres, y cuando la realidad es que todas las administraciones están trabajando, poniendo todo lo que está a su alcance. El presidente se limita a decir que si necesitan ayuda que la piden. No. En la catástrofe más grave de los últimos 100 años de nuestro país, el gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura. No hay gobierno en España. Usted que ha estado bueno, ya está, yo creo que he contestado ya a todo lo que podía contestar. Usted que ha estado codo con codo con Núñez Feijóo en Galicia, si esa tragedia sucediese en Galicia, usted ve a Núñez Feijóo yéndose de comida privada el día de la tragedia. Mire, en el momento de la comida había un parte meteorológico de AEMET que decía que la tormenta finalizaría a las 6 de la tarde. Información oficial del Gobierno de España. Con respecto a las alertas y a las comunicaciones, la Generalitat lo que ha hecho es trasladar la información que recibía del Gobierno y en el momento que la recibía. Por eso yo decía antes que podemos hablar de dos jornadas distintas, hasta las 7 de la tarde y después de las 7 de la tarde. Y creo que todos deberíamos ser justos hacia las personas que están trabajando para hacer frente a esta situación. En el momento que más se necesitaba, el gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura. E insisto, creo que Teresa Rivera, si no nos vale para España, no nos vale para Europa. Y creo que esa es la situación en la que hoy nos encontramos. Oye, ya está, yo creo que he contestado a todo. Vale, muchísimas gracias. ¿Llegó 2 horas tarde a la reunión? Bueno, yo creo que el presidente Mazón comparecerá en sede parlamentaria y dará todas las explicaciones que se le reclamen. Quien no comparecerá la semana que viene es Pedro Sánchez y Teresa Rivera. Uno, porque se irá a Azerbaiyán a una cumbre del clima, abandonando sus responsabilidades políticas, que es rendir cuentas ante el órgano que le ha hecho presidente, y la otra estará en Bruselas mirando por lo suyo, que es lo que ha hecho Teresa Rivera durante todo este tiempo. Tan preocupada por el cambio climático, y la realidad es que disponiendo de informes en la mesa de su despacho, que alertaban frente a la posibilidad de que esto sucediese, no ha adoptado ninguna decisión ni ha hecho ninguna inversión para impedir que eso sucediese. Y eso va a perseguir a Teresa Rivera hasta el final de sus días políticos. Bueno, muchas gracias a todos, ¿vale?